Estudio de dos instrumentos con análisis técnico y con la ayuda de un par de osciladores muy sólidos, muy potentes, que con el largo plazo dan información bastante fidedigna. Es para saber qué producto o qué instrumento tiene fuerza y qué es lo que se puede operar y lo que mejor que no operemos porque posiblemente va a quedar en lateral consolidando y con movimientos erráticos. Hola, muy buenos días. Vamos a empezar como cada día con el DAX. Ayer vela espectacular que acabó con una importante pluma. Vamos a gráfico diario que lo veremos más claro. Como sabéis, yo pensaba que, a ver si pongo el movimiento completo. Vale, yo pensaba que nos quedaba todavía o sea, que la estructura esta sería, o sea, la corrección esta sería más importante. ¿Vale? En principio pensaba que la zona para finalizar la operación era aquí, entre los 12.921 y 12.881, y que desde aquí tendríamos un movimiento correctivo hacia arriba. Esto pensaba que era el primer movimiento, que ahora tendríamos una onda, segunda onda aquí, o onda B correctiva, y que con un tercer movimiento nos íbamos a la zona de los 13.400. Las proyecciones cuando estaban aquí las tenían los 13.600, al bajar 200 puntos más o menos la zona objetivo eran los 13.400. Esto era lo que yo esperaba. Sin embargo, lo importante, lo que explico siempre, es saber operar, no saber dónde va el precio. Yo sabía que si teníamos un punto más bajo, esta onda automáticamente dejaba de existir. Ya no era una onda B para seguir hacia arriba, sino que teníamos un movimiento por abajo. Movimiento por abajo que en el flash de antes de ayer ya había marcado y definido. Había dicho, si perdemos esta zona, la zona de invalidación, esto es lo que decía, es una validación por debajo de 706 bajista. Zona objetivo, la elipse, la zona de la elipse. Llegó con la vela de las 4 de la tarde. Le costó, ¿eh? Aquí estuvo tonteando que si sí, que si no. Al final, a las 4 de la tarde, tocó el take profit, el primero. El segundo lo tuve que cerrar en manual en esta zona de aquí ya, viendo que había finalizado el movimiento o que había mucho riesgo de finalizar el movimiento. Es la ventaja de operar con gráficos menores. Las validaciones son mucho antes que con el gráfico de una hora, obviamente. Por lo tanto, cierre aquí, no llegó hasta 5.78 y automáticamente a las 10 de la noche cierre por horario, por manual, en la zona de los 7.85 más o menos, dentro de la zona objetivo marcada. Para el día de hoy explicaba y marcaba que deberíamos primero de salir de esta zona y segundo, tener validación cierre de velas claros por debajo de la zona de corrección de una hora. La vela de las 7 parecía que nos llevaba hasta aquí, la de las 8 parecía que nos daba continuidad, una pluma ya hasta la zona de los 12, 7, 14, la importancia de esperar siempre el cierre de las velas, esperar la validación clara. Porque fijaros, la vela de las 8, después de esta pluma tan importante, ha venido a cerrar aquí arriba, por encima de la zona de corrección. Pero es que la vela de las 9 ha hecho prácticamente lo mismo. Una pluma por debajo de la zona de corrección hasta la zona de la Genial y de nuevo cierre por encima. Bueno, cierre, no sabemos dónde va a cerrar todavía, pero de momento ya se ha situado también por encima de la zona de corrección. Por lo tanto, y lo explicaba al final del flash de el que tenéis hoy, el que publiqué ayer por la noche, a la 1:30 aproximadamente, esto, que podríamos tener un movimiento errático esperando los datos de empleo USA. Los datos de empleo USA, hoy sin ningún tipo de duda, van a comportar alta volatilidad en todos los instrumentos. Quizás se salve el Hansen. Todos los demás seguro que van a pillar de la volatilidad generada, pase lo que pase. A no ser que el dato sea exactamente igual que el del consenso, hay tantos nervios, hay tanta situación, hay una alteración importante en el mercado, porque realmente los datos están siendo muy malos para la economía y están pintando una posible recesión incluso superior a la del 29, a la del 1929 o 1932. Por lo tanto, hay mucho nerviosismo y cualquier dato enseguida es tomado de una forma
bastante categórica. Por lo tanto, los datos de empleo de hoy, además, según el informe ADP del miércoles, todo que yo no le doy casi ninguna credibilidad, es una empresa que es la número uno en proveedores de nóminas, pero obviamente no tiene ni muchísimo menos ni el 30% del mercado. Intenta complementar su informe con encuestas a empresas grandes que no trabajan con ellos, pero bueno, para mí le acierta poco. Pero según ellos, incluso podríamos tener un susto importante con unos datos muy malos de empleo en USA. Veremos qué es lo que ocurre. El dato real, la publicación a las 2:30. Por lo tanto, puede incluso antes venir y hacer una pluma hasta los 12:30. O sea, si no tiene cierres de vela por debajo de zona de corrección, yo recomiendo no operar prácticamente ni en scalping. Y si estáis dentro del mercado por algún motivo, porque nos ha dado validación y parece que sí, que puede llegar a la zona esperada, objetivo de los 12,411, si estáis dentro del mercado, lo más prudente es a las 2:15, 2:20, 2:25 como muy tarde, salir del mercado. Porque esta alta volatilidad normalmente genera unas plumas, aquellas muy rápidas, con muchísimo volumen, que no activan los automatismos de los brokers. O sea, no funcionan ni los take profits ni los stop loss. Podemos tener el take profit aquí, podemos tener una pluma que incluso baje 100 puntos más, y como no hay contrapartida aplicable en el mercado, no se nos cierra la orden, y luego cuando está haciendo la pluma inversa que esté por la zona de aquí, luego es cuando se cerrará con unas pérdidas importantes. Por lo tanto, lo mejor, lo más inteligente, lo más prudente, fuera del mercado en el momento de la publicación de los datos. El Dow, situación parecida, ya veníamos consecuencia de velas bajistas, testeo a la cinta rosa, ayer lo comentaba, la zona objetivo era los 31.120 o la cinta rosa. Llegó prudentemente solo hasta la cinta rosa y a partir de aquí automáticamente tuvimos ya un pequeño rebote para dejar esta importante pluma, más importante la pluma que el cuerpo de la vela en la operativa de ayer. De momento hoy en los 31.620 parece que quiere reemprender camino bajista, pero fijaros que con poca fuerza. En H4 se ve mucho más claro. Vemos como tenemos ya 1, 2, 3, 4 velas aquí enganchada a los 31.620. No está errático, o sea, está esperando la publicación de datos. Hoy va a ser un día, todo el mundo lo tiene muy claro, va a ser un día importante por la volatilidad generada y quizás sea operable a partir de las 3:30, 3:40. Sea muy operable el mercado porque habrá habido, si hay alta volatilidad, puede haber fuerza y recorridos interesantes. Pero por la mañana, de momento, lo que pinta es la realidad, que no tenemos en una hora, se ve mucho más claro. Fijaros como las velas de las 7 a las 8 a las 9 están teniendo exactamente la misma continuidad que tenían las de sesión asiática. Por encima de la zona de corrección, ahora estamos apoyando la zona de corrección de H1, pero es que la de las 8 y la de las 7 aquí completamente consolidando los 31.620. Creo que de momento, por lo que parece, mañana inoperable, esperando la publicación de datos. Inoperable incluso para scalping. En este tipo de velas así, si no se anima, no hay nada de fuerza, en el DAX tampoco, por lo tanto, a la espera y prudencia. No perdamos en un día los beneficios de toda la semana. Lo que explicaba ayer de saber operar con el DAX, al final ayer que hubiera debido de ser un día de pérdidas o de no estar en el mercado porque estaba fuera de lo esperado o de lo yo por mí proyectado, al final fueron 200 puntos de rentabilidad. Pero cuando el mercado lo da, cuando el mercado ves que se mueve, cuando está en estas situaciones así, no se puede sacar absolutamente nada. El Nasdaq igual, es curioso. El DAX por muy poco no llegó a 5,78, se quedó en 600. El Dow hemos visto que ha tocado la cinta rosa y se ha quedado a muy pocos puntos de la cinta de la cota histórica, que importante. Y el DAX, que lo teníamos proyectado a los 12.000, cota histórica psicológica de primer orden, y se quedó apenas a 10 puntos. O sea, y automáticamente, como estábamos dentro de cinta rosa, zona toda ella de soporte, rebote y cierre de vena en los 12.220. Exactamente igual situación de espera. El Nasdaq lleva ahora unos días
con un escenario prácticamente idéntico al del Dow. No es normal, ¿eh? Cada uno tiene su propia estructura, su propia personalidad. Pero ahora llevo unos días que sí, que está repitiendo mucho el mismo dibujo, la misma estructura. Tanto en H4 como en H1 vemos consolidando aquí un poco por encima de la zona de corrección de H1. En el caso del Dow era encima mismo de la cota histórica, pero bueno, prácticamente en la misma zona igual. Podríamos venir a subir incluso aquí en el caso del Nasdaq hasta la zona de los 12.440, pero parece que no, ¿eh? Parece que va a quedar toda la mañana esperando. Hoy todo el protagonismo son los datos USA. Mucho más que otros primeros viernes de mes. Realmente hay mucha tensión y hay mucha indecisión y la gente va muy perdida. Eh, una ligera mejoría en el IPC, que no en la inflación. O sea, la inflación es la suma al final de los diferentes IPCs. Cuando se calcula la inflación se calcula en un periodo mucho más amplio que un año o una situación anualizada. Y el IPC lo único que nos da es el precio de una serie de productos y servicios de un periodo anualizado, de mes de septiembre del 2021 a mes de septiembre del 2022. En cambio, la inflación es la suma de estos incrementos de precios y de todo el mercado, no tan solo de la canasta que se utiliza para medir la IPC. ¿Vale? Por lo tanto, realmente la mejoría de dato muy publicitada realmente no era tal, pero bueno, es igual. Esto los inversores lo saben y saben exactamente que hay esto, que cualquier dato importante, si hoy realmente hay un consenso de 300.000 empleos de las nóminas no agrícolas. Si sale el dato que salió, por ejemplo, el pasado miércoles en la ADP de 135.000, habría realmente un movimiento muy, muy, muy importante con muy alta volatilidad en el mercado. Por lo tanto, prudencia, prudencia, prudencia. Lo importante de hoy viernes, de este viernes concretamente, es no perder lo que hemos ganado durante toda la semana. El FTSE al final atacó con mucha claridad y con mucha intención de quiebre la zona que estábamos comentando. Recordad que esta zona había sido muy importante, la zona de la directriz había estado parando en diferentes etapas estos últimos meses la evolución bajista. Fijaros que ayer todo y que dejó una importante pluma, el cierre de vela fue alejado de la zona de los 7.226 y de la zona de la directriz. Deberíamos tener una confirmación hoy. De momento el FTSE se está comportando exactamente igual que los otros índices de que ya hemos comentado, DAX, Dow y Nasdaq. Errático, esperando, lateral, esperando a ver qué es lo que ocurre. También le afectan los datos de Estados Unidos al FTSE. Por lo tanto, estamos en la misma situación, no me voy a repetir. Mañana prácticamente inoperable, no hay salida. Al final del día lo que será importante, los que operáis para tener ya una información más privilegiada y no esperar al vídeo del lunes, ver que tenemos una confirmación de este quiebre, ver que la vela de hoy haga como mínimo un nuevo mínimo y si es posible que cierre por debajo de los 7.130 aproximadamente. Esto nos daría confirmación ya para venir a buscar sin ningún tipo de duda los 7.040. Sin embargo, y si no ocurre así, ojo que la zona de corrección está muy lejos. Podríamos, pese al intento tan claro de ayer de quiebre, podríamos tener una corrección que aunque fuera lateral de varios días, vendría a buscar de nuevo la zona de la directriz y de los 7.226. Por lo tanto, mucha atención a lo que ocurra hoy. Importante para el FTSE. Al Hansen no le debería de afectar tanto, es al que menos afectar los datos de empleo de USA. Sin embargo, técnicamente, y no tiene nada que ver, fijaros que llevamos ya muchas velas desde el jueves al mediodía aquí actuando los 19.440 de soporte. Estamos consolidando exactamente encima de la cota histórica. Hasta que salga de esta zona, hasta que tengamos cierres claros por abajo o por debajo ya de los 19.300 o sobre todo por encima de la zona de corrección de los 19.600, hasta que salgamos de esta zona de aquí no hay posible evolución.
Por lo tanto, el único que no está afectado por los datos del mediodía, pero de momento no nos está dando ningún camino. En una hora vemos como sí que hay fuerza bajista, sin embargo, todo y tener fuerza bajista, tanto en 4 horas como en una hora, de momento por las maniobras técnicas que ha hecho de salida, estamos aquí aún consolidando los 19.440. Si ahora la vela esta actual, la de las 9, se aparta suficientemente o tenemos un nuevo mínimo, podría ser una muy buena señal para buscar una entrada para hacer un trade bajista. Igual es el único instrumento operable con claridad durante esta mañana. Veremos si tenemos suerte y tenemos esta pequeña validación. El IBEX. Ayer parecía que queríamos empezar una corrección, sin embargo, fijaros el detalle que habíamos tenido un mínimo mucho más bajo, por lo tanto, seguimiento, pero aquí esta divergencia nos indicaba que lo más probable es que viniéramos a buscar la zona de corrección. En cambio, en el día de hoy sigue, la divergencia sigue y el movimiento será venir a buscar la vela de corrección, pero con la vela que se está dando en estos momentos, parece que no será de golpe, o sea que no la vendremos a buscar en 2-3 días ya directamente presentarnos en los 7, 9, 6, bueno, en la zona de corrección de gráfico de diario, sino que muy posiblemente será de nuevo con un lateral, esperando que sea la zona de corrección la que se vaya acercando a nuestra zona. Vemos como no ha habido máximo de la vela de ayer, sí que tenemos mínimo, es muy probable esto cuando se ve este tipo de figuras, tienen su explicación. Cuando se ven aquí en gráficos más pequeños, podía ser exactamente una onda A, una onda B, para luego venir a buscar la onda C. Y fijaros que por proyección, si se diera, o sea, si esta vela no marcara un nuevo mínimo, por debajo de aquí, que está muy cerca, no marcara un nuevo mínimo del realizado ayer, y se diera la vuelta y se situara por encima de la zona de corrección, o por encima del máximo realizado en el día de ayer, tendríamos un recorrido claro hasta la zona de los 7967, que si os dais cuenta coincide con la zona de corrección de diario. Por lo tanto, esto es lo que nos da hoy por hoy el IBEX. Si aún sigue con la fuerza bajista para venir a testear los 7.771, posiblemente hará un testeo por aquí, quizás con pequeña pluma, para luego sí venir a corregir. Esta divergencia no está dibujada del todo. Esta sí, fijaros, cuando se dibujó y automáticamente vinimos a buscar zona de corrección. Esta es parcial, esta en estos momentos se está planteando la divergencia. O sea, hasta que tengamos el cierre de vela de hoy no sabremos si estará o no estará. Por lo tanto, es lo que os digo. Sí, aquí lo vemos claro. Si no hace un nuevo mínimo y sí hace un nuevo máximo, trade alcista claro y de alta probabilidad a la zona de los 7967. Si hace un nuevo mínimo, muy probablemente que acabará, obviamente ya no hoy, en los 7771, acabará incluso con pluma inferior y acabará rebotando en esta zona para hacer la correspondiente corrección. Estos son los dos escenarios para el IBEX. Esto es todo con los índices, vamos con el resto de instrumentos. Antes de seguir con el análisis de los otros instrumentos, un breve inciso para presentaros la web de inversoratrader.com. Al final del vídeo tenéis un enlace que os dirige directamente. Análisis diarios para el corto plazo, semanales para el medio plazo, artículos formativos, indicadores de todo tipo y mucho más. Si os gusta el vídeo, creo que ahora sería el momento de darle al like, suscribiros si no estáis suscritos y sobre todo tocar la campana de notificación. El petróleo Texas exactamente según lo que estábamos ya proyectando. Ya decíamos que perdiendo de nuevo esta zona, habiendo acabado esta corrección, esta zona de corrección, tendríamos un nuevo ataque a la zona de los 85.98. El ataque se produjo ayer, no consiguió el quiebre, era posible que ya de segundas tuviéramos un mínimo más bajo como mínimo y por lo tanto ya un intento de cierre de velas por debajo. De momento de nuevo han aparecido compradores y fijaros, es la zona clave para los inversores en petróleo desde hace prácticamente ya muchos días.
desde principios de agosto. Se acercó, aparecieron compradores, se acercó, volvieron a aparecer compradores, la testeó, volvieron a aparecer compradores, aquí de nuevo y aquí de nuevo en el día de hoy volvemos a estar en esta zona, en esta vela correctiva. No hay nuevo mínimo y fijaros a qué altura estamos. Estamos ya más cerca de la zona de corrección que de venir a buscar el nuevo mínimo. Por lo tanto, mucha atención. En H4 se ve mucho más claro. El petróleo también va a tener altísima volatilidad con los resultados de empleo de USA. Por lo tanto, mucha precaución. Aunque no sea un índice, también se ve siempre muy afectado. Por lo tanto, por prudencia, fuera del mercado en el momento en que se produzca la publicación de datos. De momento, durante la mañana, la zona clave es la zona esta de aquí. Pero fijaros que esto es una vela de 4 horas, difícilmente nos va a dar operativa por la mañana. Mejor en la de 1 hora, igual que si tenemos cierre de vela por aquí y la siguiente vela de las 10 nos hace un nuevo máximo, que vengamos a buscar la zona de corrección que está en la cinta azul. Fijaros, en la cinta azul, toda la zona de corrección de diario ya está por debajo de los 91,56. Por lo tanto, posible testeo a la zona de la cinta azul y posible nuevo rebote. Esto en el caso para buscar algo para operar durante la mañana. En el caso de que tengamos este cierre de velas aquí por encima de la Genial y el siguiente de las 10 también cierre por encima o al menos haga un nuevo máximo, validando la continuidad del movimiento. Al menos habría otro instrumento con posible operativa. El oro a mí no deja de sorprenderme. Al final vinimos a buscar la zona de los 1689. Fijaros, prácticamente corrigiendo el 100% de este movimiento que para mí era el final y estamos ahora en movimiento correctivo. De momento hoy se está situando encima de los 1703, sin embargo, por debajo de los 1740 no hay absolutamente ninguna posible entrada alcista. Porque es que una cosa es lo que se explicaba antes, igual con el DAX. Una cosa son las proyecciones que nos marcan nuestras estrategias y otra después es la realidad del mercado. De momento está marcando, también es provisional, faltará ver el cierre de hoy. Está marcando divergencia clara. Significa que si cierra así, vendremos a buscar la zona de corrección, en la zona esta ya de los 1700, 1731. Y aquí sí que sería el momento importante de ver qué es lo que ocurre. Si viene a zona de corrección para venir otra vez de nuevo hacia abajo, o si tenemos un quiebre por arriba y empieza a hacer el esperado movimiento C, que ya obviamente será difícil que llegue a los 1921 que yo pronosticaba. Por lo tanto, vamos a dejar que corra, vamos a dejar que acabe de dibujar, vamos a dejar que valide y cuando ya tengamos claro qué hacemos y dónde vamos, volveremos a hacer todas las proyecciones para ver cuál es la zona más probable o más posible para llegar. De momento vemos como aquí, bueno, ha venido hasta la zona de los 1703, desaparece este periodo de amplia fuerza bajista, velas de color azul, sin embargo, bueno, entre la zona de corrección de H4 y la cota histórica, una resistencia muy importante, complicada de romper. Aquí parece que quiere en H1, pero bueno, es la vela en curso de las 9 y con muchísimo, vamos, prácticamente amarrada todavía a la cota histórica. No hay hasta una siguiente vela mucho más alta y con dos velas con cierre consecutivo y progresivo por encima de la Genial Line y por encima de la cota histórica, obviamente no tendríamos validación para venir a buscar la cinta azul. El oro también va a tener serias repercusiones con los datos de empleo USA. Es uno de los instrumentos que más le afectan los datos importantes. Por lo tanto, prudencia y fuera del mercado. Veremos qué es lo que dibujan las plumas, veremos si nos invalida la estructura, pasará muchas cosas hoy. Espero que queden mucho más aclarados los diferentes movimientos en muchos instrumentos. El Bitcoin sin sorpresas. Seguimos manteniéndonos, lo explicaba, haciendo la corrección. Tuvimos aquí la divergencia, era obvio que veníamos a corrección, en aquellos momentos la zona de corrección estaba muy alta, estaba muy arriba, con esta lateralización ya son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días lateralizando,
lo que ha ocurrido es que la zona de corrección de diario ha ido acercándose. Ya dos testeos y de momento seguimos dentro de la zona de corrección. En el momento en que acabe la corrección tendremos un nuevo impulso, ataque a los 19.763, y en el momento en que haya un quiebre claro, cierre de velas por debajo y dos consecutivas y progresivas validando por debajo de la cuota. Fijaros que no ha habido cierre en este momento, no ha habido ningún cierre de velas por debajo. En el momento en que las tengamos, señal de entrada a los que aún no estéis dentro del mercado para venir a buscar la zona objetivo prácticamente ya final. 17.167, 13.853. Esta es la zona objetivo esperada y marcada ya desde que el precio estaba por los 40 y pico mil. Por lo tanto, mucha atención, mucha precaución. Ha pasado toda la semana y no ha pasado absolutamente nada, es normal. A veces nosotros queríamos que ya cuando sabemos dónde tiene que ir, que llegara en un solo día, y esto no ocurre. Esto no es así. El mercado tiene sus tempos, el mercado tiene su coreografía. Impulso, corrección, nueva corrección, y de esta forma es como siempre se mueve el mercado. Al final son las emociones de los inversores. En H4 vemos cómo está aquí intentando testear por encima de la Genial. Aquí cerró por encima, aquí cerró por debajo. Ayer cerró ligeramente por encima. Hoy tocaría cerrar ligeramente por debajo, para no tener una evolución más alta ahora en estos momentos que ya prácticamente la corrección está finalizada. Por lo tanto, el Bitcoin también se puede afectar con los datos de empleo USA. Bueno, hay nervios en todos los instrumentos y claro, cualquier cosa es aplicable en cierto modo. Todo que el Bitcoin no depende de ningún banco central, pero no sé por qué motivo este tipo de noticias a veces le afectan o le suelen afectar. El par, el euro con el dólar. Ayer, de nuevo, fijaros, no hubo nuevo máximo, no hubo posibilidad de doble cuerpo de corrección y sí que hubo un nuevo mínimo ligeramente más bajo que el mínimo anterior. Hoy, de nuevo, buscando la zona de paridad. Está buscando la zona de paridad y posiblemente aquí se quedará esperando los datos de este mediodía. Obviamente, este es los pares Forex, que a más son pares con el dólar, dependen 100% realmente de lo que ocurra con los datos macro. Si el dólar se debilita, posiblemente tendremos plumas de volatilidad, acabará el movimiento de una forma brusca con una pluma y empezaremos a tener una recuperación importante y prolongada del euro. Si el dólar no se debilita, se enfortece, seguiremos manteniéndonos en la zona esta de aquí abajo, viniendo a buscar a la larga, dentro de unos cuantos días, el final del movimiento más bien bajo en la zona de los 0,9755. Por lo tanto, hoy mucha atención y hoy sí, sin ningún tipo de duda, a partir de las 2 y cuarto, fuera, aparte de fuera de los mercados, los que operéis Forex, sin ningún tipo de duda fuera del mercado. Es una auténtica locura y es esto. Se pueden perder en segundos el beneficio y el trabajo de toda la semana. Por lo tanto, nadie gana. Cuando hay alta volatilidad, ni siquiera casino. O sea, porque es que no se cierran las operaciones. Te hace una pluma espectacular mucho más allá de lo que tú pensabas, pero ni manualmente ni de forma automática se cierran las operaciones. Por lo tanto, al final acabas en pérdidas siempre. Esto es lo que hay. Por lo tanto, esto, esperando y a ver qué es lo que ocurre y a ver si por la tarde nos permite operar a partir de la apertura del mercado americano, a las 3:30, 3:40 aproximadamente. El yen no ha esperado a nadie. El yen, ya decíamos que el objetivo era un máximo por encima de los 139,40 y que era muy probable que llegara a los 140.140. Fijaros que sin esperar ni siquiera los datos de hoy, directamente el dólar mucho más fuerte que el yen en estos momentos, y ayer en la vela, una vela ya espectacular, ya llegamos a la zona objetivo. Cota histórica, la reconoce absolutamente todas, por lo tanto, bueno, lo que está ocurriendo de momento, consolidando encima de la cota histórica ya desde la llegada de ayer.
Fijaros, fue la vela de la una, o sea, a las 5 de la tarde estábamos ya en los 140.140 y desde entonces consolidación encima de la cota histórica. Este es el punto refugio a la espera de qué es lo que ocurre con los datos de hoy. El yen dólar o el dólar yen además es de los instrumentos que más le afectan este tipo de datos macro de Estados Unidos. Por lo tanto, eh, ya prácticamente inoperable a partir de este momento. Ya no se espera que haga absolutamente nada más, hasta que haya la publicación de datos. La libra como el yen. Muchísima fortaleza del dólar antes de conocer los datos de empleo y fijaros que ya llegamos a la zona del 1.15. Increíble. 1.1452 es el peor dato de toda la historia de la libra. Y estamos prácticamente encima. Fue una vela verde, atención, porque significa que puede haber ya aquí un cambio, al menos para venir a esta zona de corrección. Y de momento hoy una vela de transición. Fijaros, en 4 horas se ve perfectamente. Ha sido corrección, pero fijaros qué tipo de velas. Ningún tipo de recorrido, o sea, imposible, completamente inoperable. Inoperable y seguirá inoperable hasta el mediodía. Por lo tanto, ya está todo hecho también para el día, para esta mañana, para la libra dólar. A esperar los datos, la publicación de datos y a ver qué es lo que ocurre, a ver cómo queda el dólar, si se mantiene fuerte o se debilita. El movimiento realmente espectacular. Y la zona para la libra, vamos, histórica de verdad. Esto, a esperar. Lo lógico técnicamente sería subir ahora hacia la zona de corrección. Sin embargo, con la publicación de datos a tan pocas horas, no lo va a hacer, no vamos a tener este movimiento. Fijaros ya, no tiene ningún tipo de fuerza. Ha quedado aquí completamente a la espera de ver qué es lo que ocurre. Por lo tanto, inoperable. Esto ha sido todo por hoy. Muy buen fin de semana. Si alguien hace todavía scalping con alguno de los instrumentos que son operables durante la mañana, muchísima suerte, muy buenos trades. Si alguien esperará a las 3:30, 3:40 para ver de aprovechar la posible el resultado de la alta volatilidad que pueda haber con la publicación de datos, puede ser que haya recorridos interesantes a partir de esta hora, de las 3:30, 4:20. Y si no, pues esto, pasad un muy buen fin de semana y el lunes nos volvemos a encontrar por aquí.